Y hoy en día, esa profecía sobre Inglaterra, sobre la muerte de la reina Elizabeth y de ese pasaje de transición en Inglaterra es muy grave. Nosotros europeos, cuando yo crucé el Atlántico, yo veía realmente las Américas como el nuevo mundo. Todo en vuestro modo de ver, vuestra cultura, los americanos, ¿no? Viven diferentemente de los europeos. Ustedes son verdaderamente el nuevo mundo. Y, ¿cómo decir? Para nosotros europeos, lo que está pasando presentemente, y más el asunto de las apariciones, las profecías de Marie-Julie Janis y de otras, están haciendo un eco increíble, que sea en Francia o en Europa occidental, porque estas cosas están tomando lugar. La guerra de Rusia, para nosotros ustedes, o sea, cuando veo ABC o NBC o CBS, los canales de noticias americanas, escucho a esos americanos hablar de eso como si era de la otra parte del globo, y lo es. Yo veo más que otra cosa la televisión francesa, aunque veo algunos canales ingleses y españoles y aún italianos, con el YouTube o con los canales directos que tenemos. Y Dios mío, la mentalidad es totalmente diferente. Nosotros franceses vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Inglaterra, son nuestros vecinos nuestros, en Rusia. Las profecías de esta guerra que debe devastar Inglaterra y la inmensa mayoría de Europa del Oeste, es una guerra convencional que está tomando a menos de 2 horas de París. Es algo para nosotros que no se ha visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945. Y los americanos ven eso como, es muy, muy lejano. No. Los americanos tienen tropas que son a menos de media hora del frente militar entre Rusia y Ucrania. Ahora, otra cosa que me sorprende mucho también es que en los mensajes de la Virgen María explicó a Marie-Julie Janis, la estigmata francesa, aprobada por su obispo local y aprobada informalmente por el Papa Leo XIII y Pío XII, que la conocían. La Virgen mencionó a Marie-Julie Janis que esa tercera guerra mundial iba a venir a partir del este de Europa, que Francia, el día llegará en que Francia enviará tropas en África, en el Medio Oriente y en Europa del Este. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña, rostro conocido, me acompaña el señor Xavier Eirel, el apellido, que estuvo ya con nosotros hace unas semanas más o menos. Estuvimos hablando de las profecías, estuvimos hablando de muchísimas cosas, estuvimos hablando también de este libro que tengo por aquí, Revelations, con S, bien importante, y es un libro excelente. Y hoy vamos a estar hablando de un tema todavía muy pendiente para mucha gente, y es la muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II, que ya han pasado, se podría decir, semanas ya. Ya el rey pues ha comenzado sus labores y también ha sido medio de atención y muchas cosas se están diciendo sobre qué va a pasar con la corona. Yo estuve hablando un poco también de este tema en mi programa y nada, yo antes de comenzar yo quisiera dar la bienvenida al señor Xavier aquí al programa una vez más. ¿Cómo se encuentra, señor Xavier? ¿Cómo está? Todo bien, muchas gracias y gracias por su muy amable invitación. Claro que sí, para mí es un honor tenerlo aquí. Y pues nada, para comenzar, como siempre vamos a hacer o hacemos, vamos a hacer un Ave María, vamos a rezar un Ave María, lo vamos a hacer en la lengua de la iglesia, en latín, y pues nada, esta oración la hacemos in nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In nomine Patris,
et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios. Y bueno, para los que no conocen al señor Xavier, yo los voy a invitar a que vean el otro programa luego que vean este. Él habla un poquitito de su persona, pero para que tengan una idea, es un experto en lo que se trata de las profecías. Escribió este inmenso libro que yo recomiendo que todos lo compren. Por ahora está solo en inglés. Se llama Revelations. Yo voy a compartir el enlace, pero es un compendio de todas las profecías y mensajes que ha dado la Santísima Virgen María en los últimos siglos. Como hablábamos en el otro canal, hay una razón, en el otro programa, hay una razón por la cual la Santísima Virgen María ha aumentado sus visitas desde el cielo, o Dios le ha permitido que nos visite aún más en estos últimos siglos. Y pues creo que es bien importante ver la relación, que ese fue el tema que estuvimos compartiendo la otra vez, la relación que hay entre todas las apariciones. Hay un mensaje en común. Y pues en el día de hoy nos vamos a enfocar un poco más en el tema de la reina Isabel, porque pues también, si no me equivoco, las profecías también están incluidas en el libro, o algunas de ellas. Y pues hoy el señor Xavier nos va a estar hablando un poco de eso. Que yo quería hacerle la primera pregunta que quería hablarle, ¿verdad? Por lo menos cuando usted se enteró que la reina Isabel había fallecido. Yo sé que para mucha gente pues fue sorpresa y no fue sorpresa, porque creo que es algo que llevábamos esperando un buen tiempo, ¿verdad? Ella era bastante mayor. Pero ¿qué pensó cuando sucede, empiezan a salir las noticias de que la reina de Inglaterra había fallecido? Mire, primero, antes que todo, yo pensaba que Dios guarde su alma, ¿no? Amén. Inmediatamente cuando aprendí por Radio France que efectivamente la reina de Inglaterra había fallecido, inmediatamente yo creo que mi cuerpo ha perdido 10 grados de temperatura, porque ya me dio cuenta que a partir de este momento hemos entrado en un nuevo capítulo de nuestra historia, tiempos proféticos. Ya no estamos más en los tiempos de admonición, principalmente el padre René Laurentin, el famoso mariólogo francés, escribía libros y hacía charlas sobre el tema, pero definitivamente hemos entrado en un nuevo capítulo en la historia, un punto de referencia. Hemos entrado en los tiempos de profecía profética. Entonces sí, en este libro en cuestión, la Virgen ha dado varios mensajes sobre Inglaterra. En dos puntos particulares los refiero en mi libro. En el famoso caso de la Fraude, una aparición a una stigmata francesa de la región de Bretaña, que era una stigmata, ¿no? Tenía todas las stigmatas de nuestro Señor Jesucristo, sin excepción ninguna. Su caso es absolutamente extraordinario. Yo diría, sin la menor duda, el caso más extraordinario en la Iglesia y en la historia de la Mariología. Marie-Julie Janis era esa mujer, esa stigmata, que empezó a recibir sus primeras apariciones, mensajes, visiones a partir de 1873 y terminó en 1941 bajo la ocupación alemana en Francia. Entonces a Marie-Julie Janis le hablaron efectivamente de Inglaterra. Los mensajes no eran, y voy a empezar antes para hacer una breve paréntesis, era la misma paréntesis que el padre, con su permisión, señor Román, claro. No, claro, adelante, adelante. Gracias. Es la misma paréntesis que el padre René Laurentin, el famoso mariólogo, siempre empezaba sus charlas, que el aspecto profético de las apariciones que sean en la Fraude, aún en Lourdes. Usted sabe que había 5 mensajes en Lourdes que han sido secretos y ahora están divulgados abiertamente. Pero la Laurentin siempre decía que lo más importante, la piedra angular, vamos a decir, de los mensajes de la Santísima Virgen, siempre son mensajes de llamada de conversión, ¿no? Las profecías deben ser interpretadas no como un acto de sensacionalismo, sino más que otra cosa, como un advertimiento, una admonición de lo que puede suceder, porque la historia no está escrita en mármol. Puede ser cambiada y es sujeta a la actitud y a la conversión de la humanidad, ¿no? Conversión a través de la Santa Eucaristía, antes que todo, los sacramentos, la confesión, ¿no? El bautismo y otras maneras de vivir que la Virgen ha recomendado. Pero, y termino con esto, de acuerdo con el padre René Laurentin,
siempre hay que recordarse que aún lugares de apariciones que sea Fátima o Lourdes, aunque han sido formalmente aprobados, no es obligación de creer. Ninguna aparición nos va a dar más dogma. Todo el dogma está en los santos evangelios, en las santas escrituras. La única cosa que la Virgen puede decir en sus apariciones es la misma cosa que dijo hace 2000 años cuando caminaba en esta tierra: hagan todo lo que mi hijo os diga, ¿no? Voilà. Entonces, para regresar al tema de la profecía, Marie-Julie Janis anunció que efectivamente el día que después de que una reina en Inglaterra cesaría de ser reina, y en el momento de transición bajo un nuevo reino, Inglaterra pasaría por momentos sumamente graves. Primero habló de tensión, voy a utilizar las mismas palabras que Marie-Julie Janis, entre Inglaterra, Persia y Jerusalén, lo que se traduce hoy en día en lenguaje moderno entre Inglaterra, Irán y Israel. La Virgen dijo que va a haber algo que va a suceder después del reino de esta reina, con el nuevo reino, que no será agrado a nuestro Señor, que no le gustará a nuestro Señor Jesucristo. Y que eso llevará, entre otras cosas, a la división del Reino Unido en 4 naciones soberanas. No hay que ser un druido para entender lo que quiere decir. Quiere decir que obviamente Escocia, Galicia, Irlanda del Norte e Inglaterra van a separarse. No va a haber más Reino Unido, pero se va a dividir en 4 países soberanos. ¿No? Eso es tremendo cambio. Sí. La Virgen habló también de el hecho que Inglaterra iba a pasar a través un gran conflicto en el continente europeo, en una guerra universal, una grande guerra mundial. Y que en el curso de esta guerra Inglaterra va a ser literalmente muy castigada, va a recibir un montón de castigos, de destrucción, va a ser muy brutal. En el mismo curso de esa profecía, la Virgen mencionó que llegará también en ese curso en Francia la llegada de un nuevo monarca francés, el cual llegará y en su corazón de caridad llegará con sus fuerzas armadas también, mientras o después la liberación de Francia, y porque la profecía no separa solamente a Inglaterra. En más que otra cosa, esas profecías orbitan más alrededor de Francia. Y el motivo principal es porque los mensajes de la Virgen a través de Marie-Julie Janis y de Tilly son que de todas las naciones del mundo, la hija mayor de la iglesia será la primera a caer en sus rodillas, ¿no? A ser humillada y a caer en las rodillas. Pero será también el primer país a levantarse. Los demás seguirán. Y este rey francés, que será de la vieja rama royal de la familia Borbón de Francia, después de haber liberado Francia de los rusos al este y de la invasión musulmana que llegará de Provence, del sur de Francia, enviará una fuerza armada en Inglaterra para poner orden y restituir Inglaterra en su lugar, aunque va a ser extremadamente difícil, porque el país va a ser literalmente destruido. Y anunció algo que es primordial para Inglaterra. Anunció que la Virgen le mencionó, el cielo le mencionó, que el día llegará después de esta guerra en el cual Inglaterra se volverá a convertir en un país católico. Lo que quiere decir que la iglesia anglicana parará de existir y se van a volver a reconvertir a la fe católica romana y apostólica. En Tilly, en Normandía, otro lugar de aparición aprobado formalmente por su obispo local. La Virgen mencionó a la vidente local que, o sea, las profecías son un poco menos detalladas, pero que efectivamente estaba mirando un barco con el nombre de Angleterre. Angleterre es el nombre en francés para Inglaterra. Y que ese barco iba a empezar a tomar fuego, iba a ser destruido y iba a hundirse. Aviso a los amateurs, como se dice en francés, ¿no?
Entonces, efectivamente, este mensaje orbita principalmente, es una, vamos a decir, una adición, un adendum a la profecía principal, al advertimiento que la Virgen ha dado a la humanidad. Hago una breve paréntesis en relación a las profecías. El padre Laurentin tenía horror, la verdad, de las profecías. Aunque ha escrito uno de sus primeros libros, era lo de la Salette, que era pura profecía. Pero él prefería concentrarse en el mensaje principal de la Santísima Virgen María, que era un mensaje del cielo dirigido a la humanidad. Y en varias ocasiones escondido de manera calculada por la Iglesia Católica. En Fátima, en 1917, la Virgen ha dado un mensaje que no era sujeto a ninguna interpretación, sino a una, en la cual la Virgen dijo: si la humanidad no se convierte en tiempo, llegará otra guerra universal, una otra guerra todavía peor de la que ustedes están viviendo. Y bajo el reino de Pío XI, Óncimo, no sé, perdóneme por mi español, pero Pío XI. Pío Y XI, efectivamente, de acuerdo con mucha gente historiana, se dan cuenta perfectamente bien que la guerra civil en España, ustedes son todos descendientes de españoles, la madre patria, dicen ustedes, si no me equivoco. Empezó en 1936 y terminó el mismo año que Adolf Hitler empezó su campaña contra Polonia el 1 de septiembre de 1939. Y efectivamente, la primera vez que la Wehrmacht, la fuerza militar alemana, empezó a entrar en nuevo conflicto con Francia, con Inglaterra, con los americanos, con los comunistas de toda Europa, ¿no? Y socialistas. La primera vez que hubo una nueva confrontación militar después de la Primera Guerra Mundial era en España, entre 1936 y 1939, entre la Wehrmacht y las Fuerzas Armadas del Oeste, ¿no? La profecía se hizo realidad. Y hoy en día, esa profecía sobre la Inglaterra, sobre la muerte de la reina Elizabeth y de ese pasaje de transición en Inglaterra es muy grave. Nosotros europeos, cuando yo crucé el Atlántico, yo veía realmente las Américas como el nuevo mundo. Todo en vuestro modo de ver, vuestra cultura, los americanos, ¿no? Viven diferentemente de los europeos. Ustedes son verdaderamente el nuevo mundo. Y, ¿cómo decir? Para nosotros europeos, lo que está pasando presentemente, y más el asunto, las apariciones, las profecías de Marie-Julie Janis y de otras, están haciendo un eco increíble, que sea en Francia o en Europa occidental, porque estas cosas están tomando lugar. La guerra de Rusia, para nosotros es ustedes, o sea, cuando veo ABC o NBC o CBS, los canales de noticias americanas, escucho a esos americanos hablar de eso como si era de la otra parte del globo, y lo es. Yo veo más que otra cosa la televisión francesa, aunque veo algunos canales ingleses y españoles y aún italianos, con el YouTube o con los canales directos que tenemos. Y Dios mío, la mentalidad es totalmente diferente. Nosotros franceses vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Inglaterra, son nuestros vecinos nuestros, en Rusia. Las profecías de esta guerra que debe devastar Inglaterra y la inmensa mayoría de Europa del Oeste, es una guerra convencional que está tomando a menos de 2 horas de París. Es algo para nosotros que no se ha visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945. Y los americanos ven eso como, es muy, muy lejano. No. Los americanos tienen tropas que son a menos de media hora del frente militar entre Rusia y Ucrania. Ahora, otra cosa que me sorprende mucho también es que en los mensajes de la Virgen María explicó a Marie-Julie Janis, la estigmata francesa, aprobada por su obispo local y aprobada informalmente por el Papa Leo XIII y Pío XII, que la conocían. La Virgen mencionó a Marie-Julie Janis que esa tercera guerra mundial iba a venir a partir del este de Europa, que Francia, el día llegará en que Francia enviará tropas en África, en el Medio Oriente y en Europa del Este. Le voy a hacer
le voy a dar un secreto, señor Román, que usted no repetirá. Está bien. Es una fórmula del general de Gaulle. Y ese secreto es el siguiente. Yo estaba sumamente tentado en eliminar en este libro la parte en la cual la Virgen había dicho a Marie-Julie Janis que Francia iba a enviar, después la muerte de la reina, tropas en Europa del Este. Eso fue antes de febrero de este año. Yo pensaba, es completamente irrealístico. ¿Por qué Francia va a enviar tropas que sean en Polonia, o en el Czech Republic, o en Rumania? ¿Por qué? No hay ningún motivo. Y nadie pensaba realístico que Rusia iba a caer en la trampa de invadir Ucrania. Después yo me sentí culpable y me dije, no, hay que decir toda la verdad, aun si es inconveniente. Y a la gracia de Dios, a la gracia de Dios, ¿no? Me puse a la pie de la cruz y me he puesto a la divina providencia. Y gracias a Dios lo he hecho. Porque efectivamente, después que ese libro fue terminado, Rusia hizo lo impensable y invadió más de 20% del territorio nacional de Ucrania, ¿no? Hoy en día, y ustedes, eso no lo he visto en los canales americanos tampoco, lo he visto hace unos días atrás en el canal de CNews y de TF1, en canales nacionales franceses, en el cual mostraban extractos de la televisión, uno de los canales de la televisión nacional de Rusia, ¿no? Que por supuesto recibe su diktat del Kremlin todos los días. Y mostraban un ejercicio digital en una computadora, ordenador, no sé cómo dicen, con un mapa de Europa y una proyección de Königsberg, que es un territorio que pertenecía anteriormente a la Alemania nazi de Adolf Hitler, que ha sido desde 1945 ocupado por los rusos, con misiles no supersónicos, sino hipersónicos, que pueden ir entre 9 y 11 veces la velocidad del sonido. No hay hoy en día, de acuerdo con los expertos militares franceses, en ninguno de los países miembros de la OTAN, ningún tipo de defensa que pueda parar esos misiles, que además no solamente son hipersónicos, pero que son controlables por radio desde Rusia. Y explicaban en la televisión rusa, en directo, que podían tocar Berlín en menos de 100 segundos. 100 segundos, señores. París y Londres en menos de 202 segundos. ¿No? Cuando hemos visto eso, ustedes deberían haber visto las caras de los comentadores franceses. Habían cambiado de color, parecían aspirinas, tan blancos se volvieron, ¿no? Pero la situación es muy grave, más de lo que los americanos aquí muestran en la televisión. ¿Por qué? Porque los rusos en este momento, y aquí dicen cosas que no puedo creer a veces, ¿no? Parece a veces una campaña de propaganda. Están perdiendo los rusos. Qué absurdidad de decir algo así. Eso demuestra una falta de conocimiento total y completo de la situación geopolítica y de la situación local en Rusia. Los rusos hasta ahora han utilizado una fuerza normal, un peacekeeping force, una fuerza que mantiene el orden, no, principalmente de una fuerza militar profesional. No han hecho ninguna movilización hasta ayer. Los ucranienses han hecho varias movilizaciones nacionales y están poniendo todo lo que tienen contra la invasión. Y sin embargo, con esta pequeña fuerza de apenas 200.000 soldados rusos y ucranienses locales de la región de Donbass que están peleando por el lado de Rusia, ¿no? Los rusos nunca han puesto más. Han hecho errores tácticas increíbles, cierto, pero ahora hay razones de preocuparse porque esta primera, y digo bien primera movilización, es muy superficial. Es una movilización de las fuerzas de reservas que en total se agrega alrededor de 2.100.000 tropas. De esos 2.100.000 tropas van a reclutar 350.000 que quieren enviar directamente al frente de Ucrania, ¿no? Los otros 1.800.000 o 700 y pico mil son de la Marina y de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. Sin embargo, ahora Rusia está haciendo esos referéndum para declarar todos los territorios que han conquistado territorio nacional rusos.
y han declarado que ahora si cualquier nación, empezando con Ucrania, atacan el territorio nacional ruso, lo que va a incluir ahora los territorios conquistados, Rusia se reserva el derecho de defenderse con todas sus fuerzas tácticas, nucleares y convencionales. Ahora, hay otro asunto que es difícil también a tragar. El hecho que no solamente Marie-Julie Janin ni la vidente de Tilly, pero también la vidente Emmerich y Ayo y varios otros que han sido públicamente reconocidos y aprobados por sus obispos locales. Hay varias profecías que siguen hablando de Inglaterra como un país que va a ser totalmente tocado y va a haber un montón de destrucción. Pero hablan también de una invasión europea, un tipo de blitzkrieg, ¿no? Marie-Julie Janin, de todos los videntes que yo escribí o que estudié, sin la menor duda, es la que da 1.000.000 de detalles sobre esa invasión. Y yo sé que va a parecer realístico en vista de todas las tonterías que tácticamente y en las fuerzas convencionales rusas, los errores que los rusos han hecho, parece totalmente irrealístico. Pero la profecía dice lo siguiente, que Rusia, de una manera radical después de la muerte de una personalidad política, se movilizará con todas sus fuerzas y liberará, entre comillas, sus armas secretas, ¿no? Y yo sé que en Francia, en los canales franceses que estaba mirando, estaban hablando de cañones que están en los satélites rusos y también en cañones convencionales en la tierra, en Rusia, que son EMP, ¿no? Electromagnetic Pulse. Es una arma atroz, en el sentido que no mata a la gente, sino que... Pulsos electromagnéticos, tiene pulsos electromagnéticos el arma. Exactamente. Y son muy avanzados con eso, de la misma manera que han sido muy avanzados con los misiles hipersónicos. Los americanos llaman los misiles, el arsenal militar ruso hipersónico, flat top killers, lo que se traduce en castellano como destructor de portaaviones. No hay defensa conocida ni inventada ni por los americanos ni por la OTAN que pueda parar esas cosas. Punto aparte. 2 y 2 son 4, no son 5. Es así. No. Y esto pone a los europeos así, porque estamos directamente en contacto con Rusia. Volviendo a las profecías. Marie-Julie Janin ha explicado que muy prontamente en este tiempo en que estamos viviendo, Rusia, a partir de sus fronteras naturales, van a totalmente eliminar todas las defensas de la OTAN entre Bielorrusia y el río el Rhine River. No sé cómo se dice en español, Rhine River. El río que es entre Francia y Alemania. Okay. No sé el nombre en español. Bueno, es la riviera del Rhino. Eso separa inmediatamente la frontera entre Alemania y Francia. Que una vez que las fuerzas rusas llegarán allá, van a hacer una pausa muy breve y después van a cruzar, porque recuérdense que en Europa hay 3 fuerzas nucleares en el OTAN. Primero es Francia, que tiene el primer, ¿cómo se dice?, arsenal nuclear en la OTAN, en la Unión Europea. Después es Inglaterra, que no es ya miembro de la Unión Europea, pero es parte de la OTAN. Y los Estados Unidos, ¿no? Francia tiene una política de disuasión que fue formada por el general Charles de Gaulle, en el cual dice, si cualquiera entran o ponen un pie en el terreno francés, es la bomba atómica, enseguida, incondicionalmente. De acuerdo con Marie-Julie Janin, los rusos van a llamar eso un bluff y van a cruzar el río y van a tener razón. Francia no bombardeará todavía y los rusos atacarán en tres direcciones principales. La mayor ataque no va a ser París, increíblemente. Va a ser la ciudad de Orléans. La segunda más grande ataque va a ser París y va a tomar 45 días para eliminar las fuerzas francesas que van a tratar de defender la capital. Y la tercera va a ser Picardia y Normandía. Orléans caerá enseguida. Después atacarán la ciudad de Nantes. París va a caer en 45 días. Normandía y Picardía, todo el norte de Francia y el centro de Francia, que será también atacado a través de Suiza. Suiza no pondrá casi ninguna resistencia. Y por el norte de Italia, los rusos bajarán hasta Roma.
Mientras tanto, de acuerdo con las predicciones de Marie-Julie Janis, los musulmanes atacarán el sur de Italia, el sur de Francia, toda la Costa del Sol hasta Andalucía. Y de allá avanzarán lo más cercano posible de la capital española. Habló también de España, la madre patria, se dice así en español. Sí. Los musulmanes, de acuerdo con Marie-Julie Janis, avanzarán muy fuertemente porque los españoles serán tomados completamente por sorpresa. Y el rey de España, mencionó Marie-Julie Janis, tendrá que salir del país muy brevemente. Regresará con fuerzas y rechazará después, al mismo tiempo que el rey de Francia, que se llamará Henri V de la Croix. En español se traduce Enrico V de la Cruz, ¿vale? Entonces, ese rey, de acuerdo con las revelaciones que ha recibido del cielo, ha nacido en Francia, es descendiente directo de Luis XVI y de Marie Antoinette. Y eso abre otra puerta en la cual ha llevado Francia en debates interminables desde 1792 hasta 2022, en el cual el príncipe de Francia, el hijo de Marie Antoinette y de Luis XVI, que se llamaba Louis también, Louis XVII, supuestamente había muerto en el cárcel que se llamaba Le Temple, el templo. El problema con eso es que las autopsias que tomaron lugar después de la muerte de ese cadáver demostraron que ese niño no era el príncipe de 10 años, pero un joven, un adolescente de 14 años, con un pelo de color un poquito diferente. Alguien hizo una sustitución. Y Marie-Julie Janis explicó que el rey se escapó, salvaron al príncipe y lo sacaron de Francia. Marie-Julie Janis dijo que Henri V de la Croix, el futuro rey de Francia, volverá, será llamado por sus amigos y por una voz privilegiada en Francia, que recibirá apariciones con la misión de ir a buscar al rey diciéndole que el tiempo ha llegado para él de venir. De acuerdo con las apariciones de Marie-Julie Janis, Dios ha de manera muy concreta explicado que no quiere que la gente trate de adivinar dónde se encuentra Henri V de la Croix, el cual está hoy vivo. Porque nuestro Señor explicó, si los enemigos del rey, que sean los masónicos, que sean los republicanos franceses, o que sean los otros pretendientes de la familia Borbón que quieren sentarse en el trono, sabrían dónde está, tratarían de atentar a su vida. Ahora, yo sé lo que mucha de la gente debe pensar. ¿Qué es eso? Eso me parece muy Hollywood. Yo fui uno de ellos, les admito honestamente. ¿No? Me tomó un tiempo colosal para digerir todo esto. Pero después me puse a leer y a conocer al padre René Laurentin. La Salette ha sido un lugar de aparición también aprobado por no solamente el obispo local, pero por Roma. No es sujeto a interpretación. Recuerden lo que se ha dicho, no es obligación de creer en esas apariciones, ¿no? Pero sin embargo, cuando está aprobado, ¿cómo decir? Uno puede ver en eso un compás que punta al verdadero norte, ¿no? Pero en La Salette, y acabamos de pasar la fiesta de Nuestra Señora de La Salette el 19 de septiembre. La Virgen dijo a Maximin Giraud, le dio la orden de ir a ver el conde de Chambord. Y perdóneme, espero que no estoy monopolizando la palabra. Le pido perdón si hablo mucho. No, va muy bien. Excelente. Le agradezco. Pero bueno, la misión que es evidente recibió era de ir a ver el príncipe, el conde de Chambord, que se llamaba también Enrico. Y eso fue después la pérdida de la guerra franco-prusiana, en el cual el emperador Napoleón III, después que había sido capturado por el Kaiser, por humillación no quiso regresar a Francia, se fue en exilio en Inglaterra otra vez. Entonces, todos los diputados habían sido nuevamente elegidos. La mayoría de los diputados eran royalistas, ¿cómo se dice? Monarquistas, ¿sí? Y entonces finalmente dijeron, eso es la gracia de Dios, providencia, nos vamos a contactar con el descendiente directo del hermano del rey, Luis XVI,
que era Henri de Chambord. Y él vivía en el tiempo en Austria. Y le habían propuesto el trono de vuelta para hacer una restauración del reino de Francia. Pero Maximin Giraud, uno de los dos videntes de la Salette, recibió la orden de ir a ver el príncipe en Austria y de revelarle el secreto que Luis XVII, su primo, efectivamente no había muerto y que su descendiente iba a ser llamado nuevamente a reinar en Francia. Llegó y el secretario del conde de Chambord, se llama el conde de Vincennes, era también uno de sus mejores amigos y había sido presente durante la reunión entre el joven Maximin Giraud y el príncipe, el conde de Chambord. Enseguida, el pequeño Maximin le dijo: Monseñor, me gustaría hablar con usted en secreto para revelarle un secreto que Nuestra Señora me ha pedido revelar. Le conde de Vincennes, el amigo del conde de Chambord, se iba a retirar, pero el conde de Chambord dijo: no, quédate aquí, quiero que escuches eso, necesito testigo. Se quedó. Y entonces el Maximin le reveló el secreto, que efectivamente Luis XVII, el hijo de Marie Antoinette, Luis XVI, se salvó, estaba viviendo al extranjero y su descendiente será llamado a volver a reinar en Francia. Le grand monarque, el grande monarca. Entonces, en ese momento, le conde de Chambord le ofreció un rollo de monedas de oro que Maximin no aceptó. El día siguiente, el conde de Vincennes, el amigo del conde de Chambord, escribió una carta a su familia. Y todo esto está en el libro, entre paréntesis. Y lo estamos traduciendo en castellano para todos su gente. Sí. Entonces, en esa carta le dijo: ma chérie, mis niños, sepan que lo que he visto, efectivamente, nuestro amigo, le conde de Chambord, Henri, puso la mano en su cabeza cuando escuchó el secreto de Maximin Giraud, diciéndole que su primo estaba vivo. Cuando se fue, no aceptó el dinero, le alcanzó a convencerle de pagarle nada más el billete de tren para que regrese a Francia. Y después fuimos al jardín del castillo, donde yo lo seguía a distancia, y yo podía ver a Enrico. Decía: c'est pas posible, no es posible, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los historianos no sabían eso? Y después regresó y me dijo, escribió le conde de Vincennes a su esposa, me dijo: mira, Henri, se llamaba también Henri, nuestro Señor no quiera que nosotros revelemos este secreto, quiere que este secreto sea revelado en su propio tiempo, y efectivamente a mí no me toca el derecho, no tengo derecho de reinar en el trono de Francia. Unas semanas después, el gobierno francés se acercó al conde de Chambord y le ofreció el reino, el trono, inmediato, incondicionalmente. Y el conde de Chambord estaba sumamente preocupado. No podía admitir de lo que sucedió a gente que nunca lo hubieran creído. Y encontró un pretexto de la bandera francesa que quería cambiar, que era azul, hasta hoy, azul, blanca, roja, por la vieja bandera real de Luis XVI y de Luis XIV, el Rey Sol. Sabía pertinentemente bien que nunca el gobierno francés iba a aceptar, pero utilizó eso como pretexto para no aceptar la corona. Y había un ministro francés que después dijo: qué tontería, ese conde de Chambord negó la corona francesa por un pañuelo, ¿no? Lo que no sabía era que era por mucho más por un pañuelo, que por un pañuelo era por la fe, ¿no? Y esas profecías vienen, y es lo que a mí me convenció al final, ¿no? Lugares de apariciones de la Virgen totalmente aprobados. La Salette, la Fraudet, Tilly, aún Padre Pío. ¿Quién sabía que Padre Pío dijo que la princesa d'Angoulême, que era la hermana de Luis XVII, la hija de Luis XVI y de Marie Antoinette, la cual se salvó, la llamaban Madame Angoulême? Padre Pío dijo que ella escribió en su testamento el verdadero secreto de su hermano, Luis XVII, y el suyo, y que ese secreto sería un día descubierto nuevamente en la librería del Vaticano.
Hasta ahora no ha sido descubierto, pero es lo que el Padre Pío, debería decir yo, Santo Padre Pío, anunció. Por consiguiente, para nosotros europeos, cuando usted me preguntó, señor Román, qué opinaba yo cuando aprendí la noticia, yo me he dicho, Saye, estamos empezando, ahí empieza. Y este asunto de Rusia, aunque puede parecer realístico en vista de los errores enormes que los rusos han cometido, porque si hubieran querido destruir Ucrania en un día, lo hubieran hecho con misiles tácticos nucleares. Lo hicieron a la puntilla de los pies, pensando en su error, que iba a ser un blitzkrieg, que iba a ser conquistado con fuerzas convencionales, ¿no? Pero, y querían preservar las buenas intenciones del pueblo ucraniense, porque sabían que si atacaban con un blitzkrieg termonuclear y con fuerzas convencionales, ahí no hubiera perdón de Dios, utilizando la expresión española, ¿no? Por eso que está haciendo las cosas a la puntilla de los pies. Pero ahora, como la Unión Europea, la OTAN, están entrenando y armando hasta los dientes las fuerzas ucranienses, ven que hay un tipo de cobiligerencia de la OTAN. Putin no puede ofrecerse el lujo de perder la paz, y perdería la paz si retira sus tropas de Ucrania. Sería para él irreparable. Por otra parte, Ucrania, y eso es lo que forma el impasse, está exigiendo, ni escuchan ni a los americanos, ni a los franceses, ni a los ingleses. Están consumidos de odio y de rancor, ¿no? Rencor, Y de rancor. Y no aceptarán nada menos que la restitución total y completa del Donbass, de los territorios conquistados y de Crimea, lo que es totalmente irrealístico. Rusia nunca aceptará. Llegamos a un impasse. Y los rusos hasta ahora han hecho esto. Y haciendo esto han alcanzado a conquistar 20% del territorio nacional ucraniense. Ahora que están haciendo una primera movilización, va a ser más duro. Y si, entre paréntesis, de acuerdo a los estudios de la Unión Europea, de Francia, ¿no? Si efectivamente mañana, ¿cómo se llama? Putin decide de hacer una movilización nacional, si eso quiere decir entre 6 y 9 millones de tropas, y tienen los materiales, contrariamente a todas esas tonterías que dicen y repiten como loros en la televisión, que ya no tienen misiles. Señores, de acuerdo con la televisión francesa, las Fuerzas Armadas rusas cada día hace fuego con 50.000 ballistic weapons que caen en Ucrania. Es la 50.000 cannon ballistic weapons, ¿no? Eso es equivalente a todo lo que estoy perdiendo mi español, perdóneme. No se preocupe. Quiere decir que es equivalente a todo lo que los americanos han utilizado como bombas durante la campaña de Irak. Los rusos hacen eso cada día. Eso tampoco es sujeto a interpretación. Y tienen reservas monumentales de tanques y no de esas reliquias T-80 que se utilizaban durante la Guerra Fría. Tienen T-90, que son tanques considerablemente más modernos, y otros tipos de tanques y de aviones que han reservado para cuando la cosa se va a volver seria. Ahora imagínense una Rusia con un mínimo de 6 millones de tropas. Estamos hablando en diferente nivel, completamente diferente. Y si va a haber una guerra mundial, una guerra convencional en Europa, no van a ir a las puntillas de los pies como hicieron en Ucrania. Van a hacer con todo lo que pueden, sabiendo también que tienen que hacer cuidado con misiles nucleares, porque la réplica va a ser también devastatriz. Pero eso es lo que las profesiones están hablando, ¿no? Francia va a ser en parte conquistada, pero no totalmente. Va a haber un frente entre Le Havre y Lourdes, en el cual los rusos y los árabes van a estar parados, por lo que se quedará de las fuerzas de la OTAN y de las Fuerzas Armadas francesas. Inglaterra va a recibir una lluvia de bombardamiento. Y también, de lo que yo, de acuerdo con otras profecías, con una bomba que se llama, no me recuerdo, es el dios del océano. Bueno, una bomba nuclear teleguidada por el Mar del Norte, que explotará en el Mar del Norte para cubrir con aguas radioactivas sobre la mayoría
de la isla de Inglaterra. Eso también es parte de las profecías. Yo sé que hace miedo, puede parecer una historia de ciencia ficción, pero lo que da beligerancia, lo que da credibilidad a estos mensajes es el hecho, primero, que han sido estudiados de manera exhaustivos por la Iglesia Católica y aprobados, tanto por los arzobispos locales como por las congregaciones y dicasterium de la doctrina de la fe en los tiempos, en esos tiempos, ¿no? Claro, eso es lo que da claro. credibilidad. Espero que conteste a tu pregunta. Sí, no, es perfecto. Sí le quería preguntar, señor Xavier, en términos ahorita de este nuevo rey, que su reinado va a ser corto, irá a desaparecer antes de que suceda todo esto, que se ve que cuando usted hablaba parece como un rompecabezas que se está formando. Usted va leyendo la profecía, va viendo lo que está pasando ahora y uno dice, esto como que tiene cara de que va a pasar, o sea, de que ya está pasando en nuestros ojos, ante nuestros ojos. Pero el reinado, o sea, Inglaterra se va a debilitar, se va a dividir el Reino Unido, la corona como tal, que aunque en verdad no es católica, ¿va a desaparecer o no va a desaparecer? Buena pregunta. Casi se me olvidó de mencionar esta parte, muy importante. Bien dicho, señor Román. Marie-Julie Janis también anunció algo muy grave, ¿no? Y eso es sujeto a interpretación. Yo no sé cómo usted lo interpretará, pero dijo verbatim, dijo que también después, el momento de transición al nuevo reino, llegará el momento en el cual los que manejan la rueda del reino morirán. Morirán plural, no singular. Quiere decir que sea el gobierno del primer ministro, quiere decir el parlamento, quiere decir el rey y parte de su familia en Londres o en Escocia, no sé. Lo que sí sabemos, de acuerdo con Marie-Julie Janis, el reino se separará, va a implotar. Escocia, Galicia, Inglaterra, Irlanda del Norte. Los escoceses, entre paréntesis, eso es una cosa que no se oye aquí, claro, pero los escoceses no pueden esperar de salir de la Unión del Reino Unido, porque querían regresar a la Unión Europea para sus negocios, ¿no? Han sufrido enormemente del Brexit, que ha sido llevado por Boris Johnson, y quieren regresar a la Unión Europea. El primer ministro de Escocia fue a hablar en privado por una media hora con el rey y dijo que expresó su voluntad y la voluntad del pueblo escocés de hacer un nuevo referéndum para su autodeterminación, lo que quiere decir independencia. Si Escocia, y le hablo como europeo, como francés, en conocimiento de la situación de mi continente, si Escocia alcanza a obtener su autodeterminación, lo que es muy probable, los otros van a seguir como un palos de dominos que van a caer. Galicia va a seguir, sin la menor duda, la Irlanda del Norte, porque los ingleses están causando un montón de problemas con la frontera de Sur Irlanda, que es parte de la Unión Europea, y la Irlanda del Norte, que es territorio británico. Exacto. Ahora lo que yo veo, señor Xavier, algo que me parece muy interesante. Veo que todas estas naciones, hoy hablando de Inglaterra, de la reina Isabel II o Elizabeth, como se dice en inglés, estos países son como el hijo pródigo. Tienen que caer a los pies de los cerdos, casi a punto de comerse el estiércol que están comiendo los cerdos, para entonces regresar a Dios. Y pareciera que ese es el patrón que va a suceder en estos países, lamentablemente, por lo que veo en las profecías. Y de todas formas, si miramos alrededor, es lo que vemos en el mundo. Vemos a todos estos países, ya no se profesa la fe como se profesaba antes, no se cree lo que creían. Toda esta cultura de la muerte ha impregnado toda Europa y Estados Unidos también, ¿verdad? Pero hablando ahora del continente europeo, esta ideología del arco iris, todo lo que se está haciendo, es exactamente lo que veo, es ese patrón. Hasta que no comamos el estiércol, no vamos a darnos cuenta de que, wow, mira lo que teníamos. Tenemos que regresar a lo que éramos, a lo que teníamos. Y creo que ahí es donde pues, la providencia de Dios va a obrar para que la corona se restablezca en Francia. Y luego de esa misma corona, usted me explicaba, creo que va a pasar algo en Inglaterra, que va a haber una corona católica, sería, como usted mencionó.
Sí, la Virgen explicó a Marie-Julie Janis, pero eso será después la liberación, después Sí, del eso fin de la ya guerra. es. Ujú. Sí, en el momento de la Renaissance mundial, el renacimiento mundial del mundo, de la Iglesia Católica, Inglaterra se volverá a convertir a la Iglesia Católica. Y sus observaciones, señor Román, son muy lúcidas. Exactamente, relativo a su analogía al hijo pródigo es muy correcto. Yo pensaría también a una de las profecías de Marie-Julie Janis, que se dedica también a la Iglesia Católica, ¿no? Usted sabe que en la Salet Nuestra Señora ha sido extremadamente severa, muy fuerte contra el clérigo, contra la Iglesia, y anunció en la Salet que el día llegará en el cual Roma perderá la fe y en el cual la silla de Pedro se volverá en la silla del anticristo. No son mis palabras, son verbatim las palabras de Nuestra Señora de la Salet, aprobada por el arzobispo local y por el dicasterium de la doctrina de la fe. Eso ha sido puesto bajo secreto y hasta 1999 en el cual fue descubierto. Pero la iglesia, por ejemplo, últimamente, sigo mucho sus emisiones y yo invitaría a sus telespectadores de seguir mirando su show porque, como decir, usted da una idea muy neutral, pero muy objetiva, sin pasión, pero diciendo la verdad. Eh, yo sigo sus emisiones con mucho interés, porque son una de las raras que hablan sin posición preestudiada, ¿no? Pero cuando uno piensa, por ejemplo, a lo que sucedió en la iglesia, es un perfecto ejemplo, ese escándalo de esa carta que el Papa Francisco escribió, que se llama Desiderio Desideravi, ¿no? Bueno, Ujú. eso demuestra, y ha habido un par de cardenales, una cantidad de obispos y una cantidad industrial de sacerdotes que llamaron por la primera vez públicamente esa carta una herejía. Es una cosa de decir las cosas como son. Cualquier puede hacer un error, pero uno de los mensajes que la Virgen está diciendo, aún con todos los errores que este Papa está cometiendo, y créeme que soy uno de los primeros que moviliza todas sus fuerzas a veces para mantener la cabeza fría, porque estoy en varias oportunidades profundamente escandalizado, especialmente desde Amoris Laetitia y del famoso el incidente de la Pachamama, que es absolutamente imperdonable. Pero en fin, con todos esos escándalos, uno tiene que hacer eco en su corazón de los mensajes de la Virgen. Recen para el Papa. Tengan misericordia, porque Él es el vicario de mi hijo, dijo la Virgen María. Tenemos que tener caridad, y no solamente por el Papa, sino por nuestros enemigos, ¿no? El Cristo fue muy claro que cuando uno le da una gif en una cacheta hay que ofrecer la otra. Sin embargo, hoy en día la Virgen está pidiendo e invitando a todos los hombres y mujeres de fe de tomar la cruz en una nueva cruzada espiritual. Santo Juan de Bosco tuvo esa famosísima visión. Yo sé que usted sabe a qué me refiero, señor Román, Ujú. en el cual veía la iglesia en forma de una nave, un barco, que pasaba entre dos pilares. El pilar más alto tenía la Santa Eucaristía arriba, el pilar más bajo, la Santísima Virgen María. Y la nave pasaba en una tempestad entre los dos, ¿no? Era una visión sumamente simbólica, pero perfecta. El día llegará, de acuerdo con la Santísima Virgen, en el cual esquismo, si ya ha empezado en Alemania y en Bélgica, es muy contagioso. Los próximos serán en Francia, me lamento admitir. Pero la Virgen dijo a Marie-Julie Janis que el día llegará en el cual la iglesia será completamente meconizable y que llegará el tiempo en que una nueva liturgia, que en el nombre de la fraternidad humana, para incluir a todo el mundo bajo el nombre de catolicismo, que quiere decir universal, van a tratar de incorporar todas las otras denominaciones y fe, como la musulmana, como la judía, como la de otras religiones paganas. En el nombre de esa fraternidad humana, rezando un mismo Dios, van a formar una liturgia que va a ser en los oídos de nuestro Señor abominable. Cuando ese tiempo llegará,
va a haber unos sacerdotes que se quedarán fieles. Serán una inmensa minoridad. Serán muy pocos. Y llegará el tiempo en el cual la verdadera Santa Eucaristía será celebrada en secreto como en los tiempos de los catacumbes, ¿no? Esto dicho, otra vez en las palabras del padre René Laurentin, necesitamos antes que todo mantener una cabeza sumamente, ¿no? Moderación y ofrecernos bajo los pies de la cruz. Seguir y obedecer al llamado de estos mensajes que la Virgen ha dado a través de tantos mensajeros. Y el mensaje es siempre el mismo, siempre. A veces puede haber un cambio de palabras, un cambio de orden en el cual las ideas están presentadas, pero el mensaje, la piedra angular, es siempre el mismo. Si ustedes no se convierten en tiempo, esto pasará. Y la Virgen habló de que durante la Tercera Guerra Mundial, después de la liberación de Francia, la guerra en Francia durará menos de 2 años. Después, cuando los rusos van a salir de Francia y parte de Alemania, del Benelux, que es Bélgica, Holanda, lo que quedará de Holanda, y de Luxemburgo, el rey de Francia con el rey de España pasarán en una guerra atroz en Italia que durará 3 años más. Y liberarán finalmente Roma y volverán a reinstituir el Papa. Será un nuevo Papa angélico, que después con el futuro rey de Francia reorganizará la nueva sociedad cristiana en el mundo entero, ¿no? Y después tomará lugar, va a haber también de acuerdo con Marie-Julie Janis, eso va a ser muy difícil, va a haber un montón de castigos que van a caer sobre la humanidad. Va a haber primero la iluminación de conciencia y un tiempo después la iluminación de conciencia, la Tercera Guerra Mundial. Durante la Tercera Guerra Mundial, una propagación también de enfermedades, una de las cuales se llama, la conozco en inglés, se dice The Burning Plague, la plaga que quema, ¿no? Que quema, pero la Virgen dijo, y increíblemente a través de Marie-Julie Janis, dio el remedio para eso, está en el libro. Pero hay que tomarlo en tiempo. Si es tarde, uno puede solamente aliviar los efectos. Todo está allá. Perdóneme, es que hay tantas informaciones y claro, estoy frustrado. No, sí. Cruzamos el hierro con el tiempo. Perdón. No, sí, no, va muy bien. Ya se nos acabó el tiempo, pero excelente. Cubrió lo que yo quería que hablara, así que estamos muy bien, estamos contentos. Yo quiero invitar a la audiencia. Voy a dejar los enlaces del programa anterior que hicimos con el señor Xavier. Por si usted no lo había visto, no lo conoce, vaya a ese programa, va a conocer un poco más de la persona del señor Xavier y a la misma vez va a poder entender un poco más sobre esto de las profecías y toda la conexión que hay entre todas, que fue lo que más tratamos en ese programa. Además, voy a dejar el enlace del libro, que yo lo tengo aquí. Yo sé que casi un poquitito más de la mitad del % de la gente que me sigue a mí, pues vive en Estados Unidos. El otro parte vive alrededor del mundo. Y pues sé que muchos son bilingües, así que pueden buscar el libro, comprarlo. Revelations es excelente. Yo voy leyéndolo poco a poco, es inmenso, pero es tremendo compendio de mucha información que a veces uno encuentra en otros lugares, en otros libros y toca leer más. El señor Xavier se ha tomado el trabajo de organizarlo todo, colocarlo todo en un solo libro. Y pues creo que ha sido un trabajo que va a ayudar a generaciones. De verdad, señor Xavier, va a ayudar a generaciones. Y es algo que el Señor se lo va a pagar. Y sé que viene en español. Cuando venga en español, el estreno tiene que ser aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y Se lo prometo. Lo promovemos acá en el programa. Yo quería aprovechar, ya que estamos terminando, algo más que quiera añadir para concluir y nos despedimos. Sí, le agradezco, señor Román. Sí, quiero nada más terminar invitando a su gente a lo siguiente. En el nombre de los mensajes de la Virgen. Conversión a través de la Santa Misa, cada domingo, y de creer que realmente la Santa Eucaristía es el cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, no es un símbolo. Estudien el milagro eucarístico de Guadalajara, en México. Es uno entre varios tantos que demuestra por A plus B la realidad de la presencia de nuestro Señor en ese santo sacramento del altar. Confesión, una vez al mes. Bautismo para los que no son católicos. Paz y caridad para vuestros enemigos. No juzguen tan fácilmente. Y nada más, os pido de rezar por mí y mi familia para esta misión, esta cruzada que estamos llevando,
y más que otro, recen por favor para el señor Román, que está tomando esta misión de manera muy seria y, como decir, consumido con una fe profunda y sincera. Recen para él porque tiene una misión sumamente importante. Merci. Merci beaucoup, monsieur Román. Gracias, no, de verdad. Oraciones para usted también. De verdad que para mí es un honor tenerlo. Sé que no va a ser la última vez, pero nada, yo le invito a la audiencia una vez más. Compartan el programa, denle me gusta y vayan a los enlaces que les voy a estar compartiendo en la descripción. Y nada, con eso nos despedimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Adiós. Gracias.